Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú te acuerdas de nosotros. No te olvidas. En medio de cualquier problema, tú estás en medio para fortalecer a tu pueblo, para socorrerlo en el día de la aflicción. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre esta tarde. Queremos honrarte, Señor. Ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras súplicas, para que tú, Señor, conforme a tu buena voluntad, puedas obrar esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Gracias, Señor, porque tu amor hacia nosotros no ha declinado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias. Entréganos tu palabra esta tarde, pues a eso hemos venido, Señor. Gracias. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Qué alegría volvernos a encontrar en un horario especial para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Sabemos que este es un día feriado. Qué bien que usted, dentro de su agenda de este día, hizo espacio para congregarse. Le invito, hermano, para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 7. Este fue el capítulo que iniciamos la semana anterior, por lo que hoy vamos a continuar con los versículos que corresponden para esta semana. Evangelio de Juan, capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 14. Nos dice la palabra de Dios: Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, como lo mencionamos la semana pasada cuando iniciamos el estudio de este capítulo 7, dijimos que toda esta sección en realidad se divide en 4 momentos y todas tienen como un telón de fondo, que es la fiesta de los tabernáculos. Pero como ya lo mencioné, el telón de fondo es la fiesta de los tabernáculos, pero el desarrollo de estos diálogos se divide en 4 secciones. La primera sección es antes de la fiesta de los tabernáculos.
¿Qué es, hermanos, cuando los hermanos de Jesús le insistían al maestro para que subiera a Jerusalén y se diera a conocer? La otra parte que también ya consideramos es en la fiesta de los tabernáculos. Y es ahí donde los dirigentes lo están buscando para matarlo, pero también veíamos cómo la opinión de la gente estaba completamente dividida, porque algunos secretamente decían que Jesús era una buena persona, pero otros alegaban, por ejemplo, que él engañaba a la gente, y la gente no se atrevía a hablarlo de manera pública por temor a las autoridades judías. Ahora, hermanos, vamos a la tercera estación de este relato, y es en medio de la fiesta de los tabernáculos. Y en esta sección de en medio de la fiesta de los tabernáculos, lo que vamos a encontrar es a los dirigentes judíos cuestionando el origen y la autoridad con la que Jesús enseñaba en el templo. Y de hecho, hermanos, que en el versículo 14 así comienza: Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo. Note que el mismo evangelista ya nos está ubicando en qué momento de la fiesta nos encontramos. Estamos a la mitad de la celebración, que eso podría corresponder, hermanos, bien al tercer o cuarto día de la fiesta de los tabernáculos, porque como ya lo dije, esta fiesta de los tabernáculos es una fiesta que duraba 8 días básicamente. Pero dice que Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Vemos nuevamente, hermanos, cómo el Señor Jesús se conduce bajo los tiempos o bajo el cronograma del Padre. Jesús no va antes de la fiesta, Jesús no va después de la fiesta, sino que, como acá lo dice, Él esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo. Eso, hermanos, nos indica que Jesús tiene un tiempo, y eso fue lo que veíamos la semana pasada. Él no va a hacer las cosas cuando la gente le dice que las haga. Él tampoco va a proceder en el momento de euforia o de emoción de las personas. Eran los hermanos de Jesús los que le decían que nadie que se quiera dar a conocer hace las cosas secretamente. Entonces, ¿por qué no sube ya a la fiesta? Entonces Jesús les tenía que responder: miren, para ustedes cualquier tiempo es oportuno, pero yo no me dejo guiar por el tiempo de las personas, sino que me guío por el tiempo de aquel que me ha enviado a cometer una misión. Nosotros, hermanos, también reflexionábamos en esa importancia, que nosotros, aunque sabemos que algo puede hacer la voluntad de Dios, debemos de precisar en el tiempo exacto en el que debemos de hacer las cosas. Pero no solamente es importante saber cuándo hacer las cosas, sino que también debemos de precisar qué hacer. Porque dice el versículo 14 que aparte de que esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. ¿Cómo comenzó Jesús cuando llegó? Aquí vamos a recordar algo. Los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús: mira, sube ya a Jerusalén para que la gente te conozca. Y la propuesta de los hermanos de Jesús era esta: haz milagros, las señales que hiciste acá, ve y hazlas allá en Jerusalén. Entonces uno podría decir que Jesús bien pudo haber comenzado su aparición en la fiesta de los tabernáculos con señales, con milagros, con prodigios. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo cuando llegó a la mitad de la fiesta? Jesús no se puso a hacer señales, Jesús no se puso a hacer milagros, Jesús no se puso a hacer sanidades.
¿Podía hacerlo? Por supuesto que podía hacerlo. ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro que sí. Pero no fue eso lo que Jesús hizo, sino que cuando Jesús aparece a la mitad de la fiesta, dice la Biblia en el verso 14 que Él comenzó a enseñar. Y eso nos dice, hermanos, a nosotros una verdad importante. Y es que Jesús no solamente supo en qué momento hacer la voluntad del Padre, sino que Jesús también comenzó a hacer aquello a lo que el Padre lo había enviado. Que en ese momento hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre era enseñar a las personas en el templo, a la mitad de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Hacer la voluntad de Dios implica saber qué hacer y cuándo hacer. Las personas, hermanos y hermanas, siempre le van a decir a usted qué debe de hacer. Las personas continuamente le van a dar a usted la opinión acerca de cómo actuar, qué hacer, cuándo hacerlo. Usted puede saber que el momento de Dios ha llegado. Usted puede saber que Dios ya le dice, adelante, hazlo. Pero las personas, hermanos, también se van a sentir tentadas a decirle qué hacer y cómo hacerlo. Ahí es donde uno debe de entender que uno no responde a las mayorías, sino que uno responde a la voluntad del Padre. Porque cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha pedido, es cuando finalmente obedecemos su palabra. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el rey Saúl recibió la orden de parte de Dios de ir a atacar a los de Amalek, la Biblia nos enseña claramente que ese era el tiempo, ese era el momento para hacer justicia a una causa pendiente que todavía demandaba una acción de justicia, una acción divina. Y Saúl efectivamente sube contra Amalek. Pero usted sabe, hermanos, que cuando Saúl sube contra Amalek, Saúl no ejecuta toda la orden, sino que él comienza a parcializar la orden. La orden era acabar con todo, era no dejar absolutamente nada. Sin embargo, Saúl y sus hombres se guardan una buena parte del ganado. Ellos hacen las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Cuando el profeta llega a amonestar a Saúl, usted sabe que a Saúl le sale al encuentro y le dice: he cumplido la palabra del Señor. Y el profeta lo amonesta y le dice: ¿cómo que has cumplido la palabra del Señor si yo escucho los bramidos, los balidos, y tú me estás diciendo que has cumplido la palabra de Dios? Y entonces Saúl tiene que decir: lo que sucede es que la gente agarró lo mejor del ganado para ofrecerlo al Señor. Entonces, subieron en el tiempo de Dios, claro, pero hicieron las cosas no como Dios se las había pedido. En esto de la obediencia, nosotros no podemos regatearle a Dios, porque usted puede saber que algo ya es el tiempo de la voluntad de Dios, pero usted no puede hacer ni más ni menos. Debe de hacer aquello que Dios específicamente le ha pedido. Puede ser que la gente a usted le diga: yo que usted no lo haría así, yo que usted haría de esta forma, o yo que usted comenzaría a hacer esto y dejaría esto otro para el último lugar. Pero Jesús, hermanos, no hizo lo que sus hermanos le decían: haz milagros, sube ya y haz milagros, date a conocer. No, Jesús tenía el poder para sanar, lo tenía. Jesús tenía el poder para hacer milagros, lo tenía. Pero Jesús no comenzó haciendo eso, sino que dice la Biblia que Jesús comenzó a enseñar. Entonces, hermanos, hacer la voluntad de Dios implica
saber qué hacer y cuándo hacerlo. Dicen amén, hermanos. Entonces dice el versículo 15, que cuando los judíos escuchaban la enseñanza, se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Vemos que la respuesta de los judíos es una respuesta negativa hacia Jesús. Ahora, nuevamente quiero mencionarle que cuando acá el Evangelio de Juan dice que los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Al hablar acerca de judíos, el Evangelio de Juan se está refiriendo a los fariseos, saduceos, es decir, a los dirigentes de la religión judía. A ellos se está refiriendo. Pero vemos que la reacción de ellos es una reacción negativa, es una reacción despectiva. El desprecio que ellos están teniendo es un cuestionamiento al origen de su enseñanza. Para que una persona pudiera enseñar dentro del judaísmo, era importante que esta persona hubiese sido enseñado a los pies de un maestro, de un rabino. Porque la idea era esta: Dios reveló su voluntad a través de Moisés. Moisés fue el mediador de la ley. Los maestros de la ley aprendieron de Moisés, los ancianos. Estos ancianos a su vez enseñaron a sus discípulos. Estos discípulos se convirtieron en maestros y estos nuevos maestros levantaron otra generación de discípulos. De tal manera que la enseñanza de Moisés fue pasando de generación en generación. Entonces, una persona que enseñaba en el templo solamente lo podía hacer si antes se capacitó a los pies de algún rabino. Ese fue el caso, por ejemplo, de Saulo de Tarso, que dice la Biblia que fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿qué le acreditaba a Saulo de Tarso para enseñar a sus contemporáneos? Lo que lo acreditaba era que Saulo había aprendido del rabino Gamaliel. Y si uno va trazando la línea de manera ascendente, Gamaliel también aprendió de uno de sus maestros. Este maestro aprendió de otro rabino, este rabino de otro rabino, y solamente así se garantizaba la pureza de su enseñanza. Pero nosotros vemos que Jesús está enseñando en el templo y la gente se preguntaba, específicamente los judíos: ¿de dónde sacó tantos conocimientos? La pregunta, hermanos, era no tanto por saber la validez de su revelación, sino: ¿y a quién lo acredita? ¿Quién lo ha acreditado para enseñar en el templo? Porque ya le dije, lo único que validaba a un maestro dentro del judaísmo es que fuera enseñado por otro rabino acreditado o reconocido. Eso sería tanto, hermanos, como algún maestro, ¿verdad?, universitario. Para poder enseñar en alguna cátedra, pues obviamente que se necesita la acreditación de una universidad. Si un profesor va a enseñar a un grupo de estudiantes de medicina, pues él tiene que tener un respaldo que lo acredite como docente, como catedrático, para formar a nuevos médicos. Eso es lógico. Nadie se va a poner a enseñar de medicina si no hay una universidad que lo acredite. De la misma manera era en esta época. Nadie se atrevía a enseñar la palabra de Dios si antes un rabino del judaísmo lo acreditaba como un maestro. La pregunta aquí es: Jesús, ¿y a ti quién te acreditó? ¿Quién te enseñó?
Es decir, ¿quién era el que te ha enseñado lo que ahora estás compartiendo con tu audiencia? Pero el otro desprecio hacia Jesús tenía que ver con sus orígenes humildes. Porque la segunda parte de la pregunta es que ellos le dicen: ¿de dónde sacó este tanto conocimiento? Y dice: sin haber estudiado. Cuando uno veía a un maestro de la ley, las personas, hermanos, los maestros de la ley, los fariseos, los religiosos, se distinguían porque andaban, digámoslo así, con un uniforme de enseñanza. Ellos en su vestimenta se destacaban como maestros. Andaban toda una indumentaria que los acreditaba como maestros de la ley. Pero cuando Jesús se puso a enseñar en el templo, él andaba con ropa de un campesino. Es decir, hermanos, él solamente andaba su túnica y él estaba enseñando con autoridad. Pero cuando uno veía a Jesús, estaba viendo a un campesino galileo que estaba enseñando con mucha autoridad. Pero eso chocaba, porque ¿cómo va a ser que un campesino esté enseñando con tal habilidad, con tanta profundidad las escrituras? Y lo que es más, ¿quién acredita a este hombre? ¿Dónde fue su escuela de formación? ¿Quién fue su rabino? Entonces, al igual que en el siglo primero, note, hermanos, como en la sociedad judía se le daba mucho valor al tema de las apariencias. Y eso es lo que Jesús les va a reprochar más adelante, como lo leímos en este pasaje, que ellos juzgaban sobre la base de las apariencias. Al ver a Jesús con vestidos humildes, con ropa sencilla, como la de un campesino marginal del judaísmo del siglo primero, la gente lo veía con desprecio. Y no es así, hermanos, como actúa también nuestra sociedad. Muchas veces las personas se dejan guiar por las apariencias. Y si alguien de repente viene vestido con una ropa de mucha apariencia o con un lenguaje medianamente sofisticado, las personas tienden a admirarlo. Pero si alguien viene con ropa sencilla, humilde, muchas veces se le desprecia o se le ignora. Pero ¿no es acaso eso juzgar sobre la base de las apariencias? Y es eso lo que Jesús condena. Se lo va a decir más adelante. Ustedes juzgan sobre la base de las apariencias. Pero como los judíos están preguntando: a ver, ¿y a ti quién te acreditó, Jesús? Porque tu pinta de campesino no da con los estándares de representación de un maestro de la ley. Yo no veo eso, Jesús. Entonces ahora Jesús va a responderles: ustedes me están preguntando quién me acredita a mí para enseñar. En el versículo 16 dice: mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. Ahí Jesús estaba diciendo mucho, porque vea, los que lo estaban cuestionando, ellos podían decir: mira, Jesús, para que yo tuviera mi título de enseñanza como maestro de la ley, mis rabinos fueron fulano, mengano y sultano. Mi escuela de formación fue la escuela de Gilel, que era una de las escuelas del judaísmo. O mi escuela de formación era la escuela de Shammai, que era otra escuela dentro del judaísmo rabínico. Pero ¿y a ti, Jesús, quién te enseñó? A ti, Jesús, ¿qué escuela del judaísmo te acredita como maestro? ¿De dónde viene tu enseñanza?
Y Jesús responde: bueno, miren, a decir verdad, lo que yo enseño no es mi enseñanza. Es verdad, esto yo lo aprendí. Pero ¿de quién lo aprendió Jesús? ¿De quién lo aprendió, hermanos? ¿Lo aprendió de un rabino, de un hombre? No, él mismo lo dice, sino del que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? Lo envió el Padre. Hermanos, Jesús se va al punto más alto. A mí no me enseñó esto un hombre, a mí no me lo enseñó Moisés, a mí no me lo enseñó ninguna escuela, a mí me lo enseñó mi Padre. El Padre que le compartió esta revelación a Moisés. O sea que ese hombre campesino que se veía ahí sin mayor atractivo, tenía más peso de autoridad que esos engalanados religiosos judíos que lo estaban cuestionando. Entonces vea, hermano, cómo la autoridad y la enseñanza de Jesús tiene que ver específicamente con una acreditación, no de una universidad, no de un hombre, sino que Jesús estaba acreditado por el Padre, estaba acreditado por Dios mismo. Al hablar acerca de esto, también, hermanos, llegamos a un punto, y es que el ejercicio ministerial debe ser acreditado por Dios. El ejercicio ministerial es entender y saber que no es una iniciativa humana. Hoy en día hay diferentes institutos de formación teológica, seminarios bíblicos, universidades que ofrecen licenciaturas en teología, maestrías, etcétera. Qué bien por esos centros de formación. Pero hay algunos centros de formación que son un poco atrevidos y los gradúan como pastores. Es decir, que después de que han pasado 3 años de formación en el seminario, ese colegio los gradúa como pastores y pastoras. Así los presentan. Pero en realidad, la acreditación ministerial no es algo que lo da el hombre. No es algo que lo da ninguna institución. La acreditación al ministerio es algo que solamente proviene de parte de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se presentaba, él decía: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Vea lo que Pablo estaba diciendo. Yo no soy ministro del evangelio porque a mí se me ocurrió. Yo no soy ministro del evangelio porque no había quien poner. Yo no soy ministro del evangelio porque un día se me cruzaron los cables. Soy ministro del evangelio porque Dios me dio esa investidura. Y eso, hermanos, es importante, porque lo que va a respaldar esa palabra es Dios. Hoy en día, y repito nuevamente, muchas personas pueden atribuirse a sí mismos el título de pastores, pastoras. La pregunta ¿es Dios el que te ha acreditado? ¿Es Dios el que te ha acreditado? Y tú puedes decir: mire, yo tengo mi título de ordenación, o mira, yo tengo el reconocimiento de mi denominación, o yo tengo el reconocimiento humano de esta acreditación académica. Qué bien, porque lo tienes. Pero lo más importante, Dios te acredita, porque Jesús decía: mi enseñanza no es mía. Porque lo que predica un ministro del evangelio no es una ocurrencia personal. Lo que predica un verdadero ministro del evangelio
es la palabra de Dios, es el portavoz de Dios, es el embajador de Dios para los hombres a quien Dios les dice: reconciliaos con Dios. Amén, hermanos. Eso es importante. Entonces Jesús les dice: ¿quién me acredita a mí? Bueno, a mí quien me acredita es mi Padre. Los dejó callados, hermanos. Entonces vea, versículo 17: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Note cómo comienza el versículo 17: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos? Para comenzar a hacer la voluntad de Dios, necesitamos tener una actitud para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que dice el 17: el que esté dispuesto. Dios establece su voluntad, pero a través del ejercicio de nuestra libertad, de nuestra decisión libre, usted puede, hermanos, decidir si actúa bajo su iniciativa o si actúa bajo disposición para actuar y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entonces nosotros saber cuándo es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? En primer lugar, si nosotros queremos descubrir la voluntad de Dios y comenzar a vivir esa voluntad, todo comienza con una actitud. Tener actitud para saber qué es lo que Dios quiere de mí, cuándo hacer lo que Dios quiere que yo haga, cómo hacer aquello que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿quiénes iban a saber realmente que lo que Jesús decía provenía del Padre? Ahí lo dice: el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza, va a reconocer si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quiénes son los que llegan a descubrir la voluntad de Dios? Número uno, los que tienen actitud. Hay una actitud del corazón para obedecer a Dios. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, nosotros debemos de aprender a tener actitud o disposición para hacer esa voluntad. Hay personas que quieren conocer muchos aspectos de la voluntad de Dios. Quieren saber que Dios les revele hasta el más mínimo detalle de lo que va a ocurrir en el futuro. Y Dios podría hacerlo, pero muchas veces esa actitud lo que demuestra es saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, o qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Pero la voluntad de Dios debe de ser una actitud que nace del corazón para obedecer su voluntad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Dios solamente va a revelar su voluntad a quienes tienen comunión con Él. Dios no le va a revelar su voluntad a una persona que no tiene comunión con Él. Y por eso es que Jesús dice: el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios va a reconocer que mi enseñanza proviene de Dios. Lo va a reconocer. ¿Y por qué lo va a reconocer? Porque tiene comunión con el que me envió. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuánto de lo que hacemos es verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Cuánto de lo que pensamos, sentimos o hacemos en el día a día es la voluntad de Dios? Cuando estos judíos o estos dirigentes religiosos estaban cuestionando a Jesús, y a ti, ¿quién te acredita, Jesús? ¿Quién te facultó para enseñar? Se nota que ellos no tenían comunión con el Padre. Si hubiesen tenido comunión con el Padre, hubiesen distinguido que detrás
de esa ropa sencilla de campesino galileo se escondía el Hijo de Dios. Si ellos hubieran tenido el discernimiento, la intimidad, la comunión con Dios, no hubiesen juzgado a Jesús sobre la base de las apariencias, sino que hubiesen juzgado la enseñanza de Jesús y hubiesen hecho una conexión real con la voluntad del Padre. Lamentablemente, muchas veces también nosotros podemos confundirnos en este punto. Vivimos en una época donde las comunicaciones nos han facilitado el acceso a muchos mensajes, a grandes predicadores de renombre, predicadores muy famosos algunos, con un alto nivel de oratoria, con una capacidad para conectar con el público que muchos presentadores de televisión quisieran tener. Pero ¿qué tanto de lo que ellos están diciendo realmente es una enseñanza que proviene de Dios? ¿Qué tanto de lo que estamos escuchando a través de la radio, a través de la televisión, en realidad es un mensaje que proviene de Dios? Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces lo que hay detrás de esos supuestos mensajes, supuestos sermones, supuestas predicaciones, no es revelar la voluntad de Dios a la iglesia, no es revelar la voluntad de Dios a los creyentes, sino como Jesús dice en el versículo 18, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. ¿Cuántas veces no se ha ocupado el púlpito para hablar de los éxitos del pastor? Para hablar, hermanos, de las pasadas del pastor. Muchas veces, a veces, hermanos, algunos púlpitos se han transformado en escaparates donde se presentan a modelos de falsos cristianos. Pero el púlpito, hermanos, no ha sido diseñado para exhibir a ningún hombre. El púlpito ha sido colocado al centro de la iglesia para colocar la palabra de Dios inerrante e infalible, porque tiene la capacidad de mostrarnos la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es el contenido de lo que estamos oyendo? Porque Jesús dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. Es que decir, yo fui formado a los pies de Gamaliel. Eso le generaba a la persona una vanagloria. Yo fui formado a los pies de Shammai. Yo fui formado a los pies de Gilel, que eran otros maestros del judaísmo del siglo I. Pero ¿qué se escondía detrás de eso? Una actitud de vanagloria, una actitud de soberbia. Eso muchas veces suele ocurrir en los campos de formación. Yo fui a estudiar a Harvard, yo estudié en Yale, en Princeton, y eso, hermanos, da renombre o valía a los títulos académicos de algunos profesionales. No es lo mismo decir eso a decir, mire, yo estudié en la Universidad Marca Pajarito, ¿verdad? Pero muchas veces lo que se esconde detrás de eso es una actitud vanagloriosa. Y esa actitud vanagloriosa es para hablar de sí mismos. Muchos de los judíos, maestros que enseñaban en el templo, lo único que hacían detrás de la cátedra de Moisés era ver de qué forma se vanagloriaban. Y por eso es que Jesús dice que es una vanagloria, es una gloria vacía. ¿Quién es el que de verdad
conoce la voluntad de Dios. ¿Quién es el que de verdad sube a lo íntimo de Dios para transmitir a la gente: esta es la voluntad de Dios? En primer lugar, es aquel que no busca la vanagloria, no busca la aceptación o la popularidad en medio de las personas. Esteban, hombre de Dios, Hechos capítulo 7, era un hombre lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que su rostro, hermanos y hermanas, parecía como la de un ángel. Imagínense la llenura del Espíritu Santo que este hombre tenía, que su rostro era como el de un ángel. Y Esteban comenzó a transmitir el mensaje de Dios. Pero ¿qué le ocasionó eso a Esteban? El aplauso de la gente. Le dieron a Esteban el reconocimiento de ser el hijo meritísimo de la nación. Le dieron a Esteban las llaves de la ciudad. ¿Qué le dieron, hermanos? Lo lapidaron, lo sepultaron entre piedras. ¿Por qué? Porque vea lo que dice la segunda parte del versículo 18. Y es eso lo que hizo Jesús. El que busca glorificar al que lo envió, número uno, es una persona íntegra y sin maldad. Significa que muchos de los maestros que enseñaban en el templo no eran íntegros y eran malos. Bueno, hermanos, ya lo leímos y Jesús se lo va a mencionar más adelante. ¿Qué querían hacer los judíos con Jesús, hermano? Matarlo. Y asesinar a una persona, con el agravante que a quien se va a asesinar es al Hijo de Dios. ¿Es algo bueno, hermanos? Por supuesto que no. Y sin embargo ellos están enseñando. ¿Cómo es que están enseñando? Desde la inmoralidad. ¿Cómo es que están enseñando? Desde la falta de integridad. Así eran en el judaísmo. Pero usted sabe que también así hay muchas personas hoy en día que enseñan lo bueno, entre comillas, siendo malos. Hablan no desde un respaldo ético y moral que respalde su predicación. Hay muchas personas que hablan contra el pecado, que hablan contra el adulterio, y ellos viven en una situación de adulterio. Hay muchas personas que tratan la manera de corregir a los hijos de la congregación y sus propios hijos viven en descrédito, como en el caso de Elí. Es ahí, hermanos, donde repito nuevamente que lo que nos acredita como mensajeros es que glorifiquemos a Dios en nuestra enseñanza. ¿Cuántos queremos glorificar a Dios con lo que predicamos? Pero hay dos requisitos y Jesús los menciona: integridad, integridad, y que no exista en nosotros maldad. ¿Y qué es maldad, hermano? No tener dobles intenciones, no tener, hermanos, dobles motivaciones. En la época del apóstol Pablo, dice la escritura, el mismo apóstol lo reconoce, que habían muchos que predicaban el evangelio por ganancias deshonestas. Otros lo hacían por causarle problemas. Otros lo hacían por dividir el cuerpo de Cristo. Aunque lo que andaban haciendo era bueno, entre comillas, la motivación de su corazón era perversa. Entonces vea, Jesús está diciendo algo: quien de verdad quiere glorificar a Dios, a quien dice representar, debe de ser una persona íntegra y sin maldad. Y ahí, hermanos, Jesús ya los dejaba afuera a todos ellos. En primer lugar, a estos judíos los acreditaba un hombre
pero a Jesús lo acreditaba el Padre. A estos maestros de la ley los desacreditaba su inmoralidad, los desacreditaba su maldad, pero a Jesús lo acreditaba su ética, su moralidad, su integridad, su santidad. Eso es lo que lo acreditaba a él. Y desde ese punto de vista Jesús glorificaba al Padre. Por eso dice el verso 19, Jesús va más allá, hermanos, y como maestro literalmente despedaza sus argumentos, porque ellos se sienten como los defensores de la sana doctrina, los defensores de la ley de Moisés. Y mire lo que dice el verso 19: ¿no les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, oiga esto, hermanos, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Ustedes me están preguntando a mí, ¿quién me acredita? Bueno, yo desde ya les digo, todos ustedes están desacreditados. ¿Por qué razón? Porque ustedes no cumplen lo que predican. Y ellos se sintieron así, hermanos, como ofendidos. ¿Qué? Que no cumplimos el santo mandato de Moisés. Sí, ninguno de ustedes cumple la ley. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes quieren matarme. Hermanos, ¿qué dice el mandamiento? No matarás. Se lo sabían de memoria. ¿Y cuáles eran las intenciones de ellos como maestro? Ya lo leímos en los versículos anteriores. Dice que andaban buscando a Jesús para matarlo. Mientras ellos querían celebrar: gracias, Señor, porque nos has dado esta tierra. Gracias, Señor, porque cultivamos los frutos de la tierra y ahora de lo que tú nos das te devolvemos. Esas mismas personas quieren matar. De por sí el asesinato está mal, pero asesinar al Hijo de Dios, hermanos, eso es peor. Entonces Jesús les dice: ustedes están desacreditados para enseñar, porque quieren matarme. Entonces, mire la respuesta de estos dirigentes judíos. Versículo 20: estás endemoniado. Estás endemoniado. ¿Quién quiere matarte? ¿Por qué están tratando a Jesús como un endemoniado? Lo están tratando como un loco, porque en esta época, hermanos, muchas enfermedades mentales, algunas, eran consideradas como una posesión. No estoy diciendo que toda enfermedad mental era una posesión, pero algunos las consideraban así. Entonces le están diciendo: tú estás loco. ¿Quién quiere matarte? Verso 21: Jesús les dijo: hice una señal milagrosa y todos ustedes han quedado asombrados. Uno diría: ¿asombrados positivamente? No, asombrados porque Jesús sanó a un hombre hacía un año en día sábado, que eso ya lo vimos en el capítulo 5 de este mismo evangelio, con la sanidad de aquel paralítico de 38 años que estaba en esa condición, 38 años de estar en esa condición de parálisis. Y Jesús decide sanarlo en sábado, y ellos se escandalizaron. Oh, quebrantaste el sábado, Jesús, sanando a un hombre, pero lo hiciste en sábado, quebrantando la ley. Ellos se asombraban. Pero dice el versículo 22, viene Jesús, hermanos, y como maestro, hermanos, ya los había dejado tirados en la lona, diciéndoles en primer lugar: a mí me acredita el Padre.
Segundo, me acredita mi integridad y que vivo sin maldad, y por eso predico lo que enseño. Ustedes solo tienen la acreditación de los hombres y sin embargo son unos inmorales. Pero les voy a decir algo más. Ustedes se la llevan de celosos de Moisés, pero les voy a decir que hasta ustedes mismos quebrantan la ley de Moisés. Verso 22. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. La circuncisión, usted sabe, es una cirugía menor que se hace en el órgano viril. Pero la ley establecía que al 8º día de nacido, todo varón israelita debía de ser circuncidado. Pero ¿qué pasaba si un varoncito nacía en viernes? Su circuncisión correspondía al Shabbat, al sábado. Entonces, ¿qué se hacía? Vea lo que dice en la parte del versículo 22. Pero ustedes en sábado practican la circuncisión. Si ustedes van a ser legalistas, dense cuenta de algo: ustedes mismos quebrantan la ley. Y muchas veces, hermanos, hay personas que son muy legalistas. Hermano, no ocupe este color de mantelina porque, voy a mencionar un color, no voy a ver a nadie. El negro, hermano, representa el negro del diablo. Use solo mantelina blanca. Y tiene que decir mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Atrás. Hay gente que se puede poner en esos términos. Otros pueden decir, mire, ¿y hasta dónde hay que usar la falda? Hermano, mire, ¿y qué se debe de hacer? ¿Qué no se puede hacer? Uno se puede poner legalista en ese tipo de cosas y sin embargo tener sentimientos tan diabólicos y asesinos como los que tenía esta gente. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo, y lo he comprobado en estos poquitos años de estar en el evangelio, ya son varias décadas, que las personas que son así, más rígidas, que las personas que son así, más señaladoras, son las que andan en situaciones chuecas en su vida, hermanos. Andan juzgando a otras personas y ellos mismos se están consumiendo en su propio pecado. He visto, por ejemplo, personas que son implacables con otras personas, viendo pecados en otras personas, pero ellos andan en unas situaciones, hermanos, tan vergonzosas. Y Jesús les está diciendo: ustedes solo están acreditados por los hombres y ocupan esa acreditación para su vanagloria. Segundo, son unos inmorales porque enseñan lo que no viven. Y tercero, son unos legalistas que se fijan en pequeñeces, ignorando las grandes bondades de Dios. Porque Dios había sanado a ese paralítico en sábado, porque el sábado no fue, hermanos y hermanas, para imponerse en la vida de los hombres. El sábado fue en beneficio y en bendición para el hombre. Pero ellos le dan más valor al sábado. Y verso 23: ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, Jesús se los está diciendo: ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado yo sané a un hombre por completo? Respóndanme eso. Hermanos, esos tipos no hallaban ni el camino para regresar. Y Jesús les dice, con lo que termina el versículo 24, y este es un llamado para nosotros: no juzguen por las apariencias, juzguen
con justicia. Porque Jesús, con sus ropitas humildes, con sus ropas sencillas de campesino, pero estaba enseñando con autoridad y con solvencia. Porque Él era un hombre íntegro, Él era santo, Él era el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero en cambio los otros tenían mudas de santidad, andaban con unos grandes túnicas blancas, andaban con sus filactelias, andaban con su cubito de las escrituras acá, andaban con su manto. Pero esa gente que aparentaba santidad, Jesús les dijo que nada más eran unos sepulcros blanqueados nada más. Dios, hermanos y hermanas, no se detiene en las apariencias. Dios ve y ve con justicia lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién lo acredita a usted? ¿Quién lo acredita a usted? En una ocasión, hermanos, hablando ahí del evangelio con unos compañeros de trabajo, estábamos hablando de eso, ¿verdad? De cómo el Señor cambia la vida, cómo el Señor transforma. Estábamos en la hora del almuerzo con unos compañeros de trabajo y de repente una muchacha quiso hablar y comenzó a hablar de que sí, el Señor cambia las vidas y que no sé qué. Ella quiso meter su cuchara, por decirlo así. Pero de repente la mejor amiga y compañera de trabajo le dijo: mira, fulana, vos cállate, que yo a vos la vida te la conozco, le dijo. Muchas veces nuestro mensaje se cae al piso porque Dios no nos acredita, porque no somos íntegros y en nosotros hay maldad. Entonces, hermanos, aprendamos de Jesús, que fue varón acreditado por Dios, porque Él vivió en integridad y vivió sin maldad. Dios conoce nuestra vida, hermanos. Dios sabe qué es lo que se esconde detrás de nuestros uniformes o detrás de nuestros privilegios. Él lo sabe. Entonces, si Él lo sabe, no pretendamos creer que porque engañamos a los hermanos en la iglesia vamos a engañar al que todo lo ve y que está sentado a la diestra del Padre, hermanos. El Espíritu de Dios discierne nuestras vidas y las pesa. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, y nuestro rostro inclinado, esta tarde quiero hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que van a entregarle su vida a Cristo o que quieren reconciliarse con el Señor. Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Vamos a orar por usted. Si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie o levante su mano para que un servidor, una servidora pueda ayudarle a ser dirigido en esta oración. Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Jesús predicaba en el templo porque Él sabía que los hombres teníamos una gran necesidad de Él. Así que si hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Habrá alguien? Tal vez el Señor ha tocado tu vida este día
y te ha señalado. Yo quiero ser. ¿Habrá alguien? Vamos a orar, hermanos. Acéptame como Pero ofrenda de no basta solamente con tener el respaldo de Dios. sacrificio Es importante ser acreditados por Dios. agradable en tu Una cosa es el respaldo grato que Dios le pueda dar a una persona, perfume. y otra cosa es que Dios nos apruebe. Quiero ser, Son dos cosas distintas. Señor. Dios respaldó al profeta Balaam, pero lo reprobó. Acéptame como Dios puede respaldarnos ofrenda de amor, por misericordia a la gente, como un sacrificio pero no necesariamente nos puede aprobar. agradable en tu Que Dios nos ayude entonces para vivir íntegramente delante de Él. perfume. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, porque tú eres el vivo ejemplo de la integridad. Eres el vivo ejemplo, Señor, de la rectitud, de la mansedumbre. Tú, Señor, fuiste acreditado por el Padre. Tu misma vida y tu testimonio acreditó tu mensaje. Y tú, Señor, le diste el verdadero valor al mensaje del Padre, al hacer misericordia por encima de la legalidad o la religiosidad. Ayúdanos a nosotros también, Señor, para ser íntegros delante de ti. Ayúdanos a ser íntegros delante de ti. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos. Como ofrenda de amor, como un En el nombre de Jesús. sacrificio agradable. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Grato No te damos de lo que nos sobra, yo te damos con quiero generosidad y ser, sencillez. Señor. Bendice, Señor amado, las contribuciones de tu pueblo. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Pueden pasar, mis hermanos.